la caída del Imperio Romano de Occidente. El declive y posterior caída del Imperio Romano de Occidente se debió a la confluencia de diversos factores que se fueron acumulando a lo largo de los siglos, debilitando progresivamente la capacidad del imperio para mantener su unidad, poder y control sobre el Mediterráneo. En primer lugar, una grave crisis económica y financiera socavó los cimientos del sistema imperial. Los desequilibrios presupuestarios, provocados por el alto gasto militar y administrativo, junto a la devaluación de la moneda y el aumento de la inflación, dieron lugar a una disminución de los ingresos por impuestos y la actividad comercial. Esto, a su vez, se tradujo en un empobrecimiento generalizado de la población. Simultáneamente, la inestabilidad política y el debilitamiento del poder central minaron la cohesión del imperio. Las frecuentes luchas por el trono, los golpes de Estado y la corrupción administrativa erosionaron la capacidad de los emperadores para mantener un control efectivo sobre el territorio. A esto se sumó el deterioro militar, con una sobrecarga del ejército y dificultades para financiar y mantener las tropas. La creciente dependencia de mercenarios y soldados bárbaros debilitó la disciplina, organización y capacidad bélica de las legiones romanas. Por otro lado, las incesantes invasiones y migraciones de pueblos germánicos y nómadas en las fronteras provocaron saqueos, destrucción y el asentamiento de tribus bárbaras en territorio romano. Esto conllevó la pérdida gradual del control sobre las provincias, socavando los cimientos del dominio imperial. Finalmente, los profundos cambios sociales y culturales, como la creciente influencia del cristianismo y la emergencia de nuevas formas de organización social, como el feudalismo, contribuyeron a la desarticulación de las estructuras tradicionales romanas. Antes de seguir con el vídeo, no olvides suscribirte, compartir y darle like para saber más historia 1. Crisis económica y social. Declive económico. Hubo una desaceleración del comercio, disminución de la recaudación de impuestos y el agotamiento de los recursos. Crisis fiscal. Los altos gastos militares y la corrupción administrativa llevaron a déficits presupuestarios crónicos. Inflación. Hubo una devaluación progresiva de la moneda, lo que provocó un alza de precios y empobrecimiento de la población. Desigualdad social. Aumentó la brecha entre una minoría privilegiada y las clases bajas, que sufrían de pobreza y hambre. 2. Invasiones bárbaras, migración de pueblos germánicos, tribus como los visigodos, vándalos, ostrogodos, francos, etc. Invadieron sistemáticamente las provincias romanas. Devastación de territorios. Las incursiones bárbaras arrasaron ciudades, saquearon bienes y provocaron destrucción generalizada. Colapso del control territorial. El imperio fue perdiendo gradualmente el dominio sobre sus provincias, que cayeron bajo el control de los pueblos bárbaros. 3. Debilidad militar. Falta de financiación. Los altos costos del aparato militar erosionaron los recursos disponibles. Reclutamiento deficiente. El ejército romano dependía cada vez más de tropas auxiliares bárbaras, menos leales. Mala organización. La administración y la logística militar se volvieron ineficientes, disminuyendo la capacidad de defensa. 4. Problemas internos. Inestabilidad política. Hubo una sucesión constante de usurpaciones, golpes de Estado y guerras civiles. Corrupción administrativa. La venalidad y el desvío de fondos públicos minaron la eficiencia del gobierno central. Conflictos religiosos. Las disputas entre el cristianismo ortodoxo y las herejías debilitaron la unidad ideológica del imperio. 5. Cambios culturales y sociales. Romanización de los bárbaros. La asimilación gradual de los pueblos conquistados alteró la identidad cultural romana. Auge del cristianismo. La expansión de la religión cristiana transformó las estructuras sociales y las lealtades políticas. Nuevas formas de organización social. El feudalismo emergente reemplazó paulatinamente a las instituciones políticas y económicas romanas. El último emperador del Imperio Romano de Occidente fue Rómulo Augustulo. Algunos detalles clave sobre Rómulo Augustulo. Ascenso al poder. Rómulo Augustulo fue proclamado emperador en 475 después de Cristo a la edad de solo 16 años, después de que su padre, Orestes, usurpara el trono. Reinado efímero. Su gobierno duró apenas un año, ya que en 476 después de Cristo fue depuesto por el caudillo bárbaro Odoacro. Fin del Imperio Romano de Occidente. La abdicación de Rómulo Augustulo marca el hito final de la caída del Imperio Romano de Occidente, poniendo fin a la línea imperial que había gobernado Roma durante casi 500 años. Destino posterior. Tras su deposición, Rómulo Augustulo fue exiliado y su paradero posterior se desconoce. Algunas fuentes sugieren que recibió una pensión y vivió el resto de sus días en paz. Significado histórico. La caída de Rómulo Augustulo simboliza el colapso definitivo del poder imperial romano en Occidente, dando paso a la formación de los reinos bárbaros que dominarían Europa durante la Edad Media. Por lo tanto,
Rómulo Augustulo, con su breve y efímero reinado, se convirtió en el último emperador del Imperio Romano de Occidente, marcando así el final de una era y el inicio de un nuevo orden político en Europa. La caída del Imperio Romano de Occidente tuvo profundas repercusiones a nivel político, económico, social y cultural en Europa y el Mediterráneo. Algunas de las principales consecuencias fueron: 1. Fragmentación política. El colapso del poder central en Roma dio lugar a la emergencia de múltiples reinos y señoríos independientes. Surgieron nuevos centros de poder, como los reinos visigodo, vándalo, ostrogodo y francos, entre otros. Desaparición de la unidad política y administrativa del Imperio Romano. 2. Declive económico, interrupción de las redes comerciales y rutas de intercambio que habían prosperado bajo el dominio romano. Caída del sistema monetario y la economía de mercado, retroceso hacia una economía más local y de subsistencia. Empobrecimiento generalizado de la población y disminución de los niveles de vida. 3. Cambios sociales, desaparición de la aristocracia romana y surgimiento de una nueva élite de caudillos bárbaros. Descenso del nivel educativo y cultural, con la pérdida de muchos avances alcanzados en la era romana. Transformación de las estructuras sociales, con el auge del sistema feudal y la servidumbre. 4. Expansión del cristianismo. La Iglesia católica ganó mayor poder e influencia en ausencia del control imperial. Proliferación de monasterios y centros de enseñanza cristiana que preservaron algunos conocimientos. Integración gradual de las tradiciones cristianas y bárbaras, en una nueva cultura medieval. 5. Migraciones y desplazamientos, oleadas masivas de pueblos bárbaros que se asentaron en los antiguos territorios romanos. Éxodos y desplazamientos de población, con la consiguiente desarticulación de ciudades y asentamientos. Amalgama de culturas y pueblos que dio origen a nuevas identidades étnicas y lingüísticas. En resumen, la caída del Imperio Romano marcó el fin de una era y el inicio de un nuevo orden político, económico y social en Europa, dando paso a la Edad Media. Este proceso de transición estuvo marcado por la fragmentación, el retroceso cultural y la reestructuración